Sí, otra vez toca vídeo votado por los Patreons, y esta vez lo cierto es que se trata de un tema muy interesante, así que hoy, damas y caballeros, vamos a hablar del medio del webcómic, un medio que ha tomado importancia y fuerza últimamente hasta el punto de que algunas de sus obras más exitosas han tenido nada más y nada menos que sus propias adaptaciones anime, ya sea en Asia, donde destacan los manhwas coreanos y los manhwas chinos, o las revistas digitales japonesas como la misma Jump Plus de Shueisha, hasta Occidente, donde gracias a numerosas webs para publicar se han visto historias sumamente interesantes que incluso han llegado a dar el paso de ser publicadas en papel o recibir también sus propias animaciones. Como siempre, antes de comenzar, quiero darle las gracias a mis queridos Patreons por votar y proponer temas tan interesantes como este, y hacer posible que este canal, este espacio siga existiendo. Del mismo modo, les recuerdo que ustedes también pueden formar parte de mis mecenas desde €1 al mes y ayudar a que este proyecto se sostenga, aparte de acceder a varias recompensas que los invito a revisar en la página que está en la descripción de este video. Y ahora sí, quizás, y aunque pueda sonar obvio, creo que sería importante respondernos la siguiente pregunta: ¿qué es el webcómic? ¿Y cómo surge? ¿Y qué particularidades tiene como medio? Según la Wikipedia, webcómic es simplemente aquel cómic disponible para su lectura en internet. Muchos son publicados únicamente en formato digital mediante algunas de las webs que hay disponibles para ello o en los propios blogs de sus autores, y otros toman el paso de ser publicados en papel, aunque siguen manteniendo sus versiones digitales por una u otra razón. Como pueden ver entonces, la definición es muy amplia, y es que podemos encontrar desde autores independientes y plataformas donde cualquier persona puede publicar, como son Webtoons, Tapastic o la hispana Faneo, surgida tras la desaparición de la muy conocida subcultura, hasta plataformas tuteladas por editoriales tradicionales, como es el caso de la mencionada Jump Plus o de Fanternet, de la editorial española Fandogamia. Como sea, el webcómic responde a un tiempo y situación específicos y está aparte implicado con la cultura fan, donde también tuvo sus orígenes, y por supuesto con la autoedición. Es una respuesta obvia y natural a una sociedad cada vez más digitalizada, donde los autores y medios artísticos buscan su espacio en las redes por las muchísimas ventajas y comodidades que éstas puedan presentar, pero también por una necesidad, la de compartir su obra, de publicar y ser leídos por terceros. Pero vamos al principio de todo esto. Cuando hablamos de cultura fan, aquella que genera contenido artístico fan, es decir, derivado de obras ya existentes y que no tiene un carácter oficial, al menos en su inicio, hablamos de algo que sin dudas ya existía antes de internet, y no se trata de un fenómeno nuevo, aunque pueda parecerlo. Desde hace mucho existieron comunidades de fans de una obra en concreto que creaban fanfics, fanarts y por supuesto cómics sobre sus obras favoritas, y usaban diversas plataformas donde compartir su actividad. Así tenemos casos como las revistas de fans de Estados Unidos, donde se publicaban obras de seguidores de, por ejemplo, Star Wars o Star Trek, por hablar de los ejemplos más conocidos, o los famosos doujinshis japoneses, fanfics en formato manga, donde muchos autores planteaban historias originales derivadas de las series que amaban. Y de hecho, les sorprendería saber cuántos mangakas actuales exitosos y conocidos comenzaron sus carreras haciendo doujinshis, entre las que destacaría sin duda a las Clamp, autoras de series como Cardcaptor Sakura, Chobits o Rayers, que comenzaron haciendo doujinshis de yoyos, o a Chika Umino, autora de Hachimitsu to Clover y Sangatsu no Lion, que comenzó haciendo doujinshis de Slam Dunk. Estas obras se publicaban de forma muy casera en la mayoría de los casos, ya fueran fanzines colaborativos o en autopublicaciones, y se comercializaban a muy pequeña escala, si es que tenían algún precio en convenciones y eventos relativos a la serie, y en muchos casos eran permitidas porque se las consideraba a fin de cuentas una forma de publicidad. De hecho, hasta el día de hoy se producen muchos doujinshis en Japón. Es por esto que estaban muy unidas a la autopublicación y a la autoedición. ¿Y qué es esto? Pues sencillamente que sea el mismo autor, sin recurrir a una editorial, que edite y publique su obra para distribuirla directamente al público. Hay muchas razones que pueden llevar a un autor a elegir este camino, pero considero que entre las más importantes está la dificultad de conseguir el patrocinio de una editorial tradicional. Uno de los casos de autopublicación más conocidos y quizás más importantes en el caso del cómic es el de las Tortugas
Tortugas Ninjas de 1984, un proyecto que surgió de dos amigos que, empujados por las condiciones de las grandes editoriales del momento que consideraban abusivas, se lanzaron con un proyecto editorial llamado Mirage Studios para poder publicar su propia obra, un cómic en blanco y negro sobre tortugas antropomórficas adolescentes con nombres de artistas italianos clásicos. Y es entonces, en este contexto y con todos estos elementos ya en juego, que llega a Internet y comienza a popularizarse, y con este se abren nuevas e infinitas posibilidades para los creadores a la hora de compartir sus obras y darlas a conocer, con varias ventajas respecto a las plataformas habituales como revistas, convenciones y la autopublicación en papel. Por un lado estaba la inmediatez y la comodidad. Uno podía publicar directamente su fanfic o su cómic en cualquier blog o plataforma que se prestara para ello, y de esa forma tendría un alcance muchísimo mayor que el que podría haber tenido en cualquier fanzine local. Por otro lado, es mucho más barato. Al contrario que la publicación en papel, que exige una inversión inicial importante para imprimir los ejemplares y distribuir el material y es limitada, en Internet es en muchísimos casos totalmente gratuito y queda al alcance de cualquiera que tenga conexión a la red y un dispositivo donde leer. De cara a los lectores que consumían este tipo de material, también era ventajoso. Ya no había que pagar por una revista o doujinshi, y sobre todo no había que desplazarse hasta algún lugar concreto para recibirlo, eligiendo además cuál es el que se iba a adquirir y cuál no, sino que tenían a su entera disposición el catálogo completo y normalmente gratis. En este contexto surgen webs y plataformas especializadas para compartir este material, ya sea compartir fanfics como la mítica fanfiction.net o para publicar obras de arte visuales, entre las que se encuentran por supuesto fanarts y cómics que proliferaron en espacios como DeviantArt. Y más adelante, por supuesto, aparecen plataformas dedicadas únicamente a ello, y así como en literatura tenemos Wattpad, para el webcómic tenemos Tapastic, Webtoons, las más conocidas en Occidente, y Webtoons siendo probablemente la más importante y conocida a nivel mundial, o Faneo, un proyecto completamente hispanohablante, entre muchísimas otras. Y no solo esto, al ser un medio donde el autor tiene en principio el control total de su obra y está menos sujeto a las convenciones sociales o incluso a las restricciones y censura de las editoriales, se convirtió también en uno más libre y democrático, en el sentido de que el poder de publicar no estaba en manos de unos pocos, sino que cualquiera con unas herramientas cada vez más normalizadas en todos los hogares podía acceder a ello. Esto hizo que muchísimas personas publicaran en la web sus relatos más personales, tocando temas y narrativas que eran mucho más difíciles de ver en el cómic tradicional, ya fueran relatos sobre vivencias y reflexiones personales o historias de crítica social, pasando por la presencia de identidades no normativas como personajes LGBT o racializados. El webcómic se volvió, como muchos otros medios en la red, un espacio donde las personas podían expresarse libremente y con una variedad muy notable sobre estos temas. Pero así como el webcómic como medio para publicar tiene sus ventajas, también tiene sus problemas, y creo que hay dos que son especialmente evidentes o que al menos siempre salen a relucir en estas conversaciones. El primero es la falta de filtro. Es algo obvio, al ser muchas de estas plataformas abiertas a que cualquiera pueda publicar mientras siga unas mínimas reglas de convivencia, uno se encuentra de todo, y cuando digo de todo es absolutamente de todo. Sí, hay obras de una gran calidad, pero también hay muchas muy amateurs. Personalmente no considero que esto sea un problema realmente. De hecho, al contrario, es una invitación a que la gente aprenda y desarrolle sus capacidades. Esta es una opinión muy personal mía, pero considero que el arte es un derecho humano, tanto acceder a este como poder producirlo. Veo absolutamente legítimo que una persona busque expresarse de forma artística independientemente de la calidad de su trabajo o sus habilidades, y creo que nadie debería burlarse de alguien que comienza sus pinitos en el medio o desmerecer su valentía al publicar y compartir lo que hace. Aparte, muchas veces es así precisamente como se aprende. Creo que espacios donde la gente pueda publicar y recibir comentarios sobre lo que hace son muy necesarios, y nadie debería tener problemas con esto. La verdad, me cuesta mucho entender la molestia de ciertas personas hacia el arte amateur o su presencia en las redes, cuando la realidad es que nadie nace sabiendo, y estos espacios son perfectos para funcionar como escuela para muchos creadores. Lo que sí puedo entender es que cuesta encontrar las obras buenas que hay entre las amateurs, y esto de entrada genere un rechazo a la hora de buscar qué leer en medio de todo el material que hay disponible, que suele ser mucho y por lo tanto abrumador.
Pero creo que esto tampoco debería ser un problema ahora mismo, o por lo menos no debería suponer una gran molestia. Muchas de las webs donde se publica, si no todas, tienen en su página de inicio espacios donde recomiendan aquellos cómics que destacan más, ya sea por su popularidad entre los lectores o por haber obtenido méritos dentro de la plataforma debido a su dibujo o la calidad de su guión. Así, por ejemplo, Webtoons tiene un sistema mediante el cual recomienda las obras de su propia página, y en general muchas cuentan con algún sistema similar. El segundo problema, y el que personalmente yo sí que considero que es grave, es la falta de financiación para el autor. Como mencioné ya varias veces a lo largo de este vídeo, una de las características del webcómic es su gratuidad. Y es por esto que muchas veces se trata de obras con las que su autor no gana ningún dinero. Y cualquiera que dibuje sabe lo exigente que es hacer un cómic y el muchísimo tiempo que hay que invertir en ello. Y si bien hay muchas personas que lo hacen por hobby y está perfecto, es triste que otras que buscan dedicarse a ello profesionalmente y realmente son muy buenas tengan problemas para poder continuar con su obra o directamente tengan que abandonarla para poder hacer un trabajo que sí les reporte algún beneficio económico. Actualmente existen alternativas a esto, es verdad, y así algunas páginas como Webtoon o Tapastic ofrecen la posibilidad de monetizar tu trabajo, y también se cuenta con plataformas de mecenazgo como Patreon. También muchos autores optan por publicar en papel tiradas pequeñas de sus obras con material exclusivo y venderlas en convenciones de cómic y manga, pero sigue siendo un problema. La monetización de los trabajos en las webs no da para mucho a no ser que se logre una gran popularidad y el flujo de visitas sea muy grande, y cuando digo muy grande me refiero a enorme, y el mecenazgo no deja de ser un parche para esta situación y muchas veces tampoco da lo suficiente, lo mismo que las ventas en los eventos son esporádicas. A todo esto se suma que debido a la gran cantidad de obras que hay disponibles es muy difícil tener la suficiente visibilidad, y si bien es cierto que es difícil que tu cómic se haga conocido sin algo que lo destaque, ya sea un buen dibujo, guión o ambos, en demasiadas ocasiones la suerte juega un papel más grande de lo que debería. Por otro lado, sobre todo en Asia, tenemos espacios como revistas virtuales donde se publica en un régimen parecido al de las revistas tradicionales en papel, pero estas funcionan bajo el mismo patrón que las editoriales tradicionales, y si bien tienen más libertad porque requieren menos inversión y por tanto se arriesgan más que las revistas en papel, al menos a mí me da esa sensación, siguen sin dar la libertad que otorgan las plataformas de uso libre como Webtoons, Tapas o Faneo. Con todo, lo que es claro es que el webcómic ha venido para quedarse, y que incluso con estas cosas en contra son muchísimos los autores de todo el mundo, ya sea profesionales o amateur, que optan por este medio para publicar y dar a conocer su trabajo. Y aunque, como dije, es difícil, ha habido gente que ha cosechado un increíble éxito. Así tenemos casos como One Punch Man y Mob Psycho, obras que comenzaron como webcomics con dibujos muy amateur además, pero que contaban con el carisma suficiente como para que se consiguieran primero adaptaciones al manga tradicional con un dibujante y luego tuvieran sus propios animes. Y la verdad es que si me preguntan a mí, Mob Psycho al menos se trata aparte de una obra de una gran calidad artística que tiene un estilo tremendamente distintivo visualmente en su anime y vale muchísimo la pena. Otro caso es el de manguas coreanos como Tower of God o La Torre de Dios en castellano o God of the High School, entre muchos otros, que gracias a la alianza entre Webtoons y Crunchyroll obtuvieron sus propios animes. Y la verdad es que más allá de la calidad de estas adaptaciones, espero que se continúe por este camino porque parece muy prometedor. En el lado de Occidente también tenemos algunos ejemplos interesantes como Weaververse o Escandalosos en castellano, serie de Cartoon Network que fue basada en el webcómic anónimo de su creador Daniel Chong, y en 2019 fue conocido que mediante una asociación entre Webtoons y The Jim Henson Company había un proyecto para sacar una serie animada del conocido y maravilloso Lore Olympus de Rachel Smith. Pero quizás lo más interesante de todo respecto al webcómic, más allá de sus posibilidades como forma de publicación, son sus posibilidades artísticas y el cómo la forma de narrar el cómic mediante la sucesión de viñetas ha tenido que adaptarse y cambiar para pasar a ser leída en pantallas en vez de páginas de papel, y al mismo tiempo la exploración que ha tenido lugar por parte de distintos autores de cómo usar este nuevo medio a su favor, empleándolo de la forma más expresiva y creativa posible, sobre todo cuando entró en juego un dispositivo de lectura nuevo, los smartphones.
Muchos autores de webcómic siguieron con la composición clásica heredada del papel en páginas, pero aún así se atrevieron a experimentar de maneras que el cómic tradicional no podría haberles permitido. Así, por ejemplo, en Japón, donde reina el manga en blanco y negro, autores como Kabi Nagata de Mi experiencia lesbiana con la soledad experimentaron con el uso del color, muy sencillo en su caso, pero muy expresivo también. Otras obras como Anarasumanara del coreano Il-won-ha no solo experimentaron con el color, sino que se permitieron ir un paso más allá. Sus composiciones siguen siendo herederas de la página impresa, en el sentido de que están pensadas antes para una pantalla de computador que de teléfono móvil, y continúa colocando por tanto las viñetas unas al lado de las otras. Pero, aparte de utilizar el color como Kabi Nagata, incluyendo uso de collage y fotografías, entre otras cosas, también estira y deforma las páginas para crear composiciones alargadas y verticales que acentúan la sensación de caída y distancia de manera que en el papel no se podía hacer, y son una de las características que hacen tan especial su obra. Un cómic maravilloso sobre las presiones que el mundo adulto pone sobre los jóvenes y las expectativas de la sociedad que tiene sobre ellos al margen de sus propios deseos y aspiraciones. Ya entrando en aquellos cómics que se adaptan para las pantallas de móvil más pequeñas, toman como Il-won-ha la composición vertical, donde en vez de páginas lo que tenemos son tiras largas de viñetas que van cayendo unas después de las otras, en una lectura en cascada. Este formato presenta algunas limitaciones. Es difícil, por ejemplo, poner una viñeta al lado de la otra y al mismo tiempo generar impacto porque se ven muy pequeñas, aparte de que necesariamente pausa la narración. También dificultan emplear, por ejemplo, planos generales en una composición horizontal a modo que causen el tradicional impacto que teníamos en las doble páginas del cómic en papel. Pero en manos de un autor creativo, esto puede transformarse en oportunidades y recursos, y esta narración pausada, por ejemplo, puede ser perfectamente aprovechada para generar verdaderos despliegues de intimidad y introspección, mientras que en las escenas de acción se pueden aprovechar las composiciones verticales y en caída para dar mayor sensación de movimiento y dinamismo, acentuando las distancias, la rapidez de los personajes y otros elementos relativos a esto. El primer caso ha sido usado con muchísimo éxito por obras que buscan contar relatos más íntimos y de slice of life, como romances, pero también en algunos tipos de thrillers que buscan indagar en la psiquis de los personajes. En general, en cualquier tipo de relato que se centre en el devenir emocional de sus personajes y en su realidad psicológica. Así, aparte de la mencionada Anarasumanara, que de verdad es muy recomendable, también tenemos obras maravillosas como Novae del dúo de autoras Kaiju, un romance muy entrañable entre un astrónomo y un misterioso hombre en el París de la era ilustrada, que mezcla la narración de este romance y la relación de sus dos personajes con una trama de misterio y fantasía urbana. Otro ejemplo es Space Boy de Stephen McCranie, que combina la ciencia ficción espacial con un slice of life y el romance entre una chica y un chico que se sienten solos y aislados por diferentes motivos, pero que los llevan a conectar entre ellos de una forma especial. También contamos con la preciosa Dark Heaven de la autora coreana Yoon, donde se nos narra la tormentosa y bella historia de amor entre Simon y Connor, una obra que toma como temas centrales el racismo, la homofobia y la discriminación en general, aparte de la corrupción en la industria del entretenimiento. Y cómo no mencionar a la preciosísima Lore Olympus, con su magnífico uso del color y su marcado estilo de dibujo que nos cuenta el discurrir de diferentes personajes de la mitología griega en una adaptación moderna y personal de sus mitos, vehículo para hablar de temas como la violencia, la soledad, las familias tóxicas y por supuesto el amor. En el segundo caso contamos con obras de acción como God of the High School de Jong-ji Park o Leviathan de la pareja de autores Lee Gyun-tak y No Mi-young, la primera siendo una historia sobre un torneo de artes marciales entre escuelas que logró tal éxito que obtuvo un anime, y la segunda tratándose de una historia de ciencia ficción posapocalíptica en un mundo cubierto por agua y asolado por monstruos marinos terribles. Y uno de los mejores ejemplos que vi en este sentido, Kako de Rousu, que maneja el dinamismo de una forma excelente hasta conseguir una narración trepidante en una historia de un torneo sobre una chica que se busca a sí misma. Las tres tienen tremendo despliegue de acción visual que no tiene nada que envidiar a cualquier neketsu clásico, y en el caso de Kako, muy bien acompañado por una maravillosa paleta de colores. Por último, tenemos obras que combinan ambas virtudes
como la conocidísima Torre de Dios de Lee Jong-hui, que aúna su faceta de historia de acción y aventuras con una atmósfera más introspectiva y cerebral, o como Dogma de Kemi Yang, que nos cuenta la historia del único humano vivo, un chico adolescente, en un mundo poblado por robots y del androide que ejerce de figura paterna para él. Y no puedo dejar de mencionar en este apartado al encantador Huki, de la española Miriam Bonastre, que cuenta una entrañable historia con brujos, príncipes, princesas, dragones y pícaros, que baila entre la acción alocada y divertida y momentos de dulce convivencia entre los personajes. Y todo esto es solo una muestra superflua de todas las posibilidades que hay. Tenemos cómics que empiezan, por ejemplo, a implementar algunos principios de animación en sus viñetas, proyectos colaborativos y un sinfín de otras cosas. El webcómic ha demostrado ser un medio muy interesante y que aún no hemos visto todo el potencial que tiene para desplegar, pero estoy segura de que lo descubriremos bastante pronto. Por lo demás, no puedo más que hacer un llamado para que, primero que nada, investiguen las obras que he mencionado, porque son todas muy recomendables en mi opinión. Dejaré una lista de los títulos en la descripción, así como un enlace a la web de Faneo, que es un proyecto muy interesante, ya que busca crear no solo una plataforma de publicación, sino una comunidad para el webcómic en español. De hecho, cuando el día de mañana saque un cómic yo misma, si es que decido publicarlo en formato web, ellos son mi primera opción para hacerlo. Y en segundo lugar, también quiero animarlos a darle su apoyo a los artistas que siguen y les gustan. Todo sirve, un like, un retweet a su trabajo, comentar lo mucho que les gusta lo que hacen y, por supuesto, si pueden permitírselo, apoyarlos monetariamente. Dicho todo esto, espero haberlos interesado aunque sea un poquito en este medio, o al menos haberles dado una perspectiva más amplia de este y de lo que implica. Como dije, ha sido una mirada muy superficial y rápida, pero espero que valga como primer acercamiento y sobre todo espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo.